Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este evento organizado por el Poetry Translation Center. Yo soy Luz Horne, soy la directora del doctorado en literatura latinoamericana y crítica cultural de la Universidad de San Andrés y profesora también de literatura. Así que estamos muy contentes, muy honradas de que el Poetry Translation Center haya elegido la Universidad de San Andrés como sede para terminar el evento de la residencia. Y bueno, y agradecidas también a Inés Kreplak, que organizó todo el evento y que bueno, es alumna de nuestra primera cohorte del doctorado. Es un doctorado bastante joven. Estamos ahora iniciando el cuarto año del doctorado con muchos alumnos muy interesantes, con diferentes proyectos que relacionan literatura con todo tipo de prácticas culturales, como cosas que tienen que ver con artes visuales más estrictamente, pero también con arquitectura, con cine, con traducción. Así que, bueno, Inés va a presentar un poco más contundentemente el proyecto y todo lo que hicieron, el libro. Así que los dejo con ella y bueno, después del evento vamos a tener una pequeña recepción y un brindis final. Así que los dejo con ella. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todes y a todos. A mí me toca un poco ser la pata argentina de este proyecto, que es del Poetry Translation Center, en coordinación con el doctorado en literatura latinoamericana y crítica cultural. Es un proyecto que surgió en relación con, en primer lugar, con la traducción de un libro de Diana Velesi, la poeta Diana Velesi, que tuvo una gira, además de, digamos, que fue a presentar la traducción de su libro al Reino Unido y tuvo una gira ahí, y dentro del PTC decidieron dar la oportunidad de hacer una residencia de traducción de poesía queer, en correlación con la Argentina en este caso, porque es una institución que se dedica a traducir al inglés poesía contemporánea de Asia, de África y de Latinoamérica. Entonces eligieron para el 2022 la Argentina, y hubo un proceso de selección de nuestro lado, que bueno, acá tengo que agradecer porque yo soy la cara visible, pero trabajé con mucha gente, entre ellos con la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, con la ATI, y especialmente con Laura Estefanía, que yo no soy traductora para nada, entonces me ayudó a evaluar a los postulantes, y elegimos a Paula Galíndez, que está aquí presente, y que bueno, que fue trabajando junto con John Herring de Inglaterra, trabajando durante todo este año en esta residencia, que tuvo seminarios de formación, pero también ellos tuvieron que dar, ellos también impartir, digamos, seminarios, y tuvieron que hacer unos podcasts y unos videos, que en un ratito vamos a ver uno de ellos. Y bueno, fue un proceso de trabajo muy, muy, muy lindo, muy arduo, que creo que esto es la culminación de todo ese proceso de trabajo, así que es un poco un festejo también. Y la idea es, bueno, que presenten su trabajo final, o digamos las conclusiones de todo este año de trabajo. Paula les va a contar más, yo no quiero hablar mucho porque se va a hacer largo, pero les va a contar sobre la poeta escocesa Jackie Kay, que eligió traducir y con la que eligió trabajar todo este tiempo. Y John va a contarles de su proceso de trabajo con la poesía de Osvaldo Bossi, que está aquí presente, y te agradecemos un montón, Osvaldo, que estés con nosotros acá, es muy importante. Y después vamos a tener el lujo de que Osvaldo nos lea también unos poemas, y después se quedan y tomamos vino y brindamos. Así que, si les parece bien,
Yo voy a pasar primero un videíto de Bern, que es el organizador de esta residencia, que bueno, obviamente está en Londres y no pudo venir, pero que es parte fundamental de todo esto. Y bueno, les deja ahí unas palabritas que voy a pasar en video. Hola, mi nombre es Bernard Schwale y yo soy el productor de participación del Centro de Traducción de Poesía, PTC en sus siglas en inglés. Lamentablemente no hablo español, así que mi voz ha sido doblado por una niña de 11 años que sí que puede hablar el idioma. Cuando comencé a trabajar a la residencia digital QE del PTC el año pasado, planté algunas semillas de tomate. Ahora esas semillas ya han germinado, crecido y sus plantas dieron su fruto y murieron durante el frío invierno inglés. Ahora estoy listo para plantar nuevas semillas que he sacado de los tomates cosechados en septiembre. El PTC nunca antes había organizado un proyecto como este, un programa enfocado específicamente en la poesía queer y en el desarrollo de traductores. Los últimos años han sido un periodo de mucho entusiasmo para nosotros, los que como una organización nos expandimos ampliando nuestras actividades de dar talleres de traducción de poesía y publicar poemas en traducción a organizar una gran cantidad de actividades. La pandemia hizo que no pudimos dar talleres presenciales de forma convencional, en los que los participantes usualmente se sentaban alrededor de una mesa y colaboraran en la traducción de poemas. En cambio, lanzamos nuestros talleres online y descubrimos que había una audiencia global. Ahora organizamos grupos de lectura de teoría crítica, creamos un programa de desarrollo para poetas jóvenes y iniciamos la residencia digital QE en colaboración con la Universidad de Santander. Los inicios de este proyecto se remontaban a mi propio vínculo con la traducción que el PTC hizo de la poesía de Diana Velesi. El poeta y traductor Leo Boix fue una persona clave, ya que el traductor de la obra de Diana, junto a Ed Durga, quien por entonces se desempeñaba como editor jefe, pensaron la idea de acompañar la guía de Diana con algún tipo de proyecto que vinculara a poetas y traducciones emergentes queer. La guía de Diana terminó siendo algo mágico para el PTC y creo que todos nosotros nos enamoramos de algún modo de ella. Yo en especial recuerdo a Diana encontrándose con nuestras poetas jóvenes del proyecto Undertow y cómo escuchaba su poesía. A pesar de las barreras de idioma, la observaba como ella les prestaba toda su atención, golpeteando con sus dedos sobre sus músculos a medida que los jóvenes poetas recitaban sus poemas para luego darles a ellos sus útiles consejos. Cuando quedé a cargo de la coordinación del proyecto, tuve la vaga idea de que
había algo inherentemente queer en el acto de traducción, pero me costaba articularlo con precisión. La traducción parece sustentarse sobre la base de lo binario, un texto original, un texto meta y una noción proyectaria de transferencia de un idioma al otro, como simplemente decantara vino de una jarra a que mejor se adaptaba al aspecto de la mesa del comedor, pero la realidad es mucho más compleja. El acto de la traducción lo complica todo, encuentra problemas en todos los lados. El texto original está lleno de palabras prestadas de otras lenguas. El texto meta implica que uno debe explicar cosas que el poeta nunca mencionó. El texto no existe fuera de nosotros para ser desamblado sin pasión y luego ensamblado. Vive dentro de nosotros y es víctima de nuestros caprichos y prejuicios. La traducción se beneficia de la desprojudidad y lo binario, creando textos que son mezclas maravillosas que combinan elementos de su estado original con nuevas formas en traducción. La cualidad queer se expresa como estos textos se rebelaran contra la demarcación, viniendo en cambio en un estado de ambigüedad. Fue un verdadero placer trabajar con nuestros traductores Ron y Paula. Haber sido parte del taller que organizó Paula sobre la traducción de Jackie Kay al español fue una experiencia increíble. Yo había participado de decenas de talleres de traducción durante más de media década, pero nunca antes había observado cómo un texto era desmembrado, alojándose de mi comprensión de un idioma que no lo comprendo del todo. Las palabras en inglés se me hacían nuevos y extrañas. Las soplearias y las sustituirlas cuidadosamente. Parlarlas con las que había nacido de repente se volvían queer, como la primera vez que alguien me había convencido de probar una sandía con sal y yo la probó descubriendo un nuevo sabor, volviéndose incluso más vívido que antes. Creo que también vale la pena mencionar la visibilidad. En nuestro evento de presentación en Londres observé a John y Paula leer sus traducciones y encantar toda la audiencia. Fue estupendo verlos en el centro de la escena. Como las personas queer, los traductoras muchas veces terminan siendo invisibles. De hecho, una traducción puede jugarse al menudo por la eficacia con la que desparece el traductor. Esto siente demasiado pulcro, un rechazo a lidiar como algo que es complejo y difumina los límites. Por el contrario, darles el lugar central de nuestros traductores y hacerlos más visibles es algo esencial para crear una nueva visión de la traducción que celebra lo difícil, darle mente el vino y muestra su funcionamiento. Me gustaría darle las gracias a todos los participantes de este proyecto. Empezó por Andrew Macmillan y Mary Jean Chang, que editaron la antología 100 Queer Poems, 100 poemas queer, y ofrecieron a nosotros traductores una breve historia de la poesía queer en el Reino Unido al
poeta y traductor Jeffrey Angles, que les ha hablado de la teoría y la práctica de la traducción queer, y a Leo Boix, que ha hecho tanto por este proyecto desde el inicio, incluyendo una increíble visión general de la poesía queer en Latinoamérica, hasta más recientemente la traducción de este texto. Gracias, Leo. Un gran aplauso también para Inés, que encargó de parte argentina y hizo un gran trabajo. También me gustaría destacar a nuestros auspiciantes, la Fundación Jan Mikowski y la Universidad Oxford Brookes. La Fundación Jan Mikowski es una organización suiza que tiene un centro maravilloso al pie de las montañas de Jura. Parece al lugar de vacaciones de un villano de Bond, aunque el campus de Oxford Brookes también es bastante increíble. Los aficionados de la arquitectura deberían visitar ambos sitios en el internet. Finalmente me gustaría agradecer a Elsa por dar la voz en este vídeo. Al igual de mis semillas de tomate en gestación, espero de todo corazón que la residencia digital queer vuelva a crecer, dando más oportunidades a los traductores para que ocupen el centro de la escena y más momentos de intercambiación y enriquecimiento. Sigo buscando una forma nítida de expresar la traducción es queer, pero quizás la necesidad no sea lo que aquí se necesita. Entiendo que en Buenos Aires les darán vino gratis, mientras que en el Reino Unido tuvimos que comprar nuestras propias bebidas. Así que pasarlo bien y que alguien dé a Inés un abrazo por mi parte. ¡Adiós! Bueno, hay un montón de cosas interesantes del video de ver para charlar, pero va a haber un momento por ahí de intercambio cuando terminen de presentar John y Paula su trabajo, así que los dejo con Paula primero. Adelante, me voy de acá y vuelvo un ratito. Bueno, yo me llamo Paula Galindas y no voy a volver a agradecer, o sea, sí, quiero agradecer particularmente a Inés Kreplak, que estuvo encargada de todo desde acá, y al Poetry Translation Center y a la Universidad de San Andrés, pero vamos a cerrar ahí porque si no, de nuevo todos los agradecimientos me parece un poco mucho. Bueno, gracias a esta oportunidad increíble, yo en todo el año pasado estuve en una situación soñada para cualquier traductor, que es básicamente que me paguen por traducir poesía. Increíble. Yo tampoco lo podía creer. Y bueno, después de toda una etapa de seminarios, que ya contó Inés que tuvimos, elegí a una autora que se llama Jackie Kay. Es una autora escocesa. Este es el libro del cual seleccioné poemas para traducir, se llama Bantam. Jackie Kay es poeta laureada de Escocia, o sea, es una poeta bastante importante, pero no fue traducida al castellano su poesía. Se tradujo algo de su narrativa, algunos de sus libros, pero tampoco todos, y nada de su poesía. Entonces me parecía muy interesante aprovechar esta oportunidad para traer a Jackie Kay. Bueno, Bantam es el último libro que publicó ella, ya siendo poeta laureada en el 2017. Es un libro muy, muy interesante. Obviamente no les voy a leer todos los poemas que traduje. Hice una selección de 5 para que no se aburran. Pero tiene todas las dificultades. O sea, quienes se dediquen a la traducción acá van a entenderlo cuando lo diga.
Principalmente, Jackie Kay retoma la poesía de un poeta escocés muy importante del siglo XVIII que se llama Robert Burns, que escribía poemas en dialecto escocés y poemas en inglés, en Standard English, en inglés estándar, ¿no? Entonces, todo el libro está escrito mitad en dialecto escocés y mitad en Standard English. Difícil. Segunda cuestión. Uno de los temas centrales en la poética de Jackie Kay es la identidad. La cuestión de la identidad y un montón de cuestiones ligadas a la identidad. La identidad histórica y la identidad colectiva y cómo se relacionan entre sí. El género. De hecho, uno de sus libros más conocidos, que se llama Trumpet o Trompeta, habla de la historia, se basa en un músico de jazz de los años 50 que era trans y que nadie se enteró de que era trans hasta que se murió. O sea, el tema del género es algo muy importante en su poesía y tiene mucha poesía que está escrita sin marcas de género. Otro problema de traducción, porque no sé si todos saben inglés acá, pero en el inglés en general hay muchas menos palabras con marca de género que en castellano, entonces se complica la traducción. Y después las cuestiones de traducir poesía, ¿no? El tema de el ritmo, la concisión, las connotaciones, la apertura de sentidos, o sea, no ser demasiado obvio, no traducir de más, no traducir de menos, y un montón de cosas que pasan cuando traducimos poesía. Pero después de trabajar todo el año con ella y tener la enorme alegría de conocerla, tuve 2 encuentros con ella, digitales, en los cuales le pude hacer preguntas. También una situación soñada para los traductores. O sea, en general no tenemos la oportunidad de comunicarnos con los autores. Llegué a traducir 14 poemas. Hoy voy a leer 5 y acá John, que es mi compañero de residencia y con quien nos estuvimos juntando una vez por semana durante todo el 2022 por motus propio. Esto no lo dictaba la residencia. Sucedió. John me va a dar una mano y va a leer los originales en inglés para que escuchen la sonoridad y después yo voy a leer las traducciones en castellano. Tengo que hacer la aclaración de nuevo de que hay algunos poemas que están escritos en dialecto escocés, igual voy a señalarlo antes para que... Y John no es escocés, es inglés, pero va a hacer su simulacro de escocés, ¿cierto? Vamos a empezar con... Caravan Abilochen. The rain on the caravan roof, a skinned drum, or birds dancing, and in the morning, the hens come to the caravan steps, feathery feet, on the hunt for bacon, maybe egg. Then guess what? Big surprise, the period arrives. I'm 11, you're 11, Clarinus says. Some don't get them till they're 14. Lucky you. Don't tell your brother. Brothers are not supposed to ken. And then to the chemist in Aviemore, in the Morris Minor, to get the towels Mum says are like nappies. I'm disappointed, they're nothing like nappies. I'm all emotional. You'll feel all emotional, it's natural. In the caravan, in the middle of the night, Claire turned to me, the wee curtains shut tight. The rain pitter-pattering the roof. Whoosh, whoosh. I went dead quiet. Not a word from me, not a word. You've a forest there, Claire said, softly. She had no pubic hair. Then she pushed her tongue to the roof of my mouth, and we kissed, we kissed, we kissed. We really did. Camper, Abilochen. La lluvia en el techo del camper, un tambor de cuero, pájaros que bailan. Y por la mañana,
Las gallinas se acercan a los escalones del camper con piecitos de pluma, buscando panceta, tal vez huevo. Y entonces, adivina, ¡qué sorpresa! La menstruación llega. Tengo 11 años. ¿11 años? Dice Claire Inés. Algunos no les viene hasta los 14. ¡Qué suerte la tuya! No le digas a tu hermano. Los hermanos no tienen que enterarse. Y después, a la farmacia de Aviemore, en el Morris Minor, a comprar las toallitas que según mamá son como pañales. ¡Qué decepción! Nada que ver con pañales. ¡Qué sensible estoy! Vas a estar resensible, es normal. En el camper, en medio de la noche, Claire se dio vuelta hacia mí, con las cortinitas bien cerradas, la lluvia traca que traca contra el techo. ¡Shit! ¡Shit! Hice un silencio sepulcral. Ni una palabra dije, ni una palabra. Tenés un bosque ahí, dijo Claire, bajito. Ni un vello púbico tenía ella. Entonces me ensartó la lengua en la boca hasta el paladar y nos besamos, nos besamos, nos besamos, de verdad. Vamos a seguir con otro poema. Que se llama Private Joseph Kay. Sí. My grandfather, Joseph Kay, Highland Light Infantry. After his capture on the 17th of January, prisoner of war, Boulogne, Cambrai, and on, from the Second Battle of the Somme. After the death of friends who did not become fathers, grandfathers, husbands, old sons, tram drivers, shipbuilders, miners, lovers, journey-inners, never ever raised his voice in anger. My father, John Kay, boy, up at dawn, spies his father, shy man, bit withdrawn, shrapnel in his arm, polishing the brass buttons of his tram driver's uniform, heavy, green. In a slot-like machine, the smell of woodbine, shoes shined, his voice rising. Curry-doon, 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 my darling, lie doon, my dear, and in your ear. What was that Wagner area? Song sheets flutter, blood, bone, air. Ballads slide down the years, broken lines. My father, 90, still singing his father. There's life in the old dog yet, John pipes. Private Joseph Kay takes a long breath, hits the note, hangs on, blows out. Soldado Joseph Kay. Mi abuelo, Joseph Kay, infantería ligera de las tierras altas, tras que el 17 de enero lo capturaran, prisionero de guerra, Boulogne, Cambrai, etcétera, etcétera, desde la segunda batalla del Somme, tras la muerte de amigos que no llegaron a ser conductores de tranvías, mineros, constructores de barcos, padres, abuelos, hijos viejos, esposos, amantes ni partícipes, él nunca, jamás alzó la voz con enojo. Mi padre, John Kay, niño, se levanta al amanecer, espía a su padre, hombre reservado, algo tímido, con esquirlas en el brazo, que pule los botones de latón de su uniforme de conductor de tranvía, verde, pesado, el aparato tipo tragamonedas, el olor a cigarros, los zapatos lustrados, la voz que se eleva. Curry-doon, 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 my darling, lie doon, my dear, and in your ear. ¿Qué era ese aria de Wagner? Las partituras palpitan, sangre, hueso, aire. Las baladas se vierten por los años, líneas quebradas. Mi padre, a los 90, sigue cantando el padre. There's life in the old dog yet, afina John. El soldado Joseph Kay respira hondo, da en la nota, se aferra, expira.
El siguiente poema ya empiezan a pasar cosas raras. Yo aviso nada más. Me invita aquí, tengo que hablar en castellano y me da poemas en escocés y tatuajes de Jamaica. Would Jane Eyre come to the information desk? Would Jane Eyre come to the information desk? The speaker voice at Heathrow Airport said. There was I, minding my own business, and when she came near, she was shouting, "My name is Bertha, my name is not Jane Eyre. I come from Kingston, Jamaica, look here." Well, they placed handcuffs on her. Ras. She shook her black hair and stamped her feet in anger. "I have as much soul as you," she was shouting to the immigration officer, "and full as much heart. My name is Bertha." And the man was waving a form in her face, saying, sign here, Jane Eyre, sign here. Stop shouting, dear, or you'll end up in holding." And Bertha was dignity, quality. Know what I'm saying? "I am no bird and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will," she say in a voice come down from century. For a minute I thought I was dreaming. But wait, just as suddenly as she disappeared, pulled across the floor, kicking, screaming, and a long queue instantly forming, like a giant question across Terminal 4. And people saying the same thing. Appalling, the way they treat that woman. Poor thing. Who was she? Who was Jane Eyre? Who was Bertha? And the information people saying over and over, "We are not at liberty to say anything. We are not at liberty." Know what I'm saying? And it's me they're accusing of paranoia. Ting ting. Jane Eyre, por favor acercarse al mostrador, dijeron en el aeropuerto de Heathrow por el altavoz. Ahí estaba yo ocupándome de lo mío, y cuando ella se acercó, estaba gritando. "Yo me llamo Bertha, no me llamo Jane Eyre. Yo soy de Kingston, Jamaica, fíjese." Y bueno, la habían esposado. Ras, revolvió el pelo negro y pataleó contra el piso enojada. "Tengo tanta alma como tú", le gritaba al empleado de migraciones. "Y tanto corazón. Yo me llamo Bertha." Y el hombre le agitaba un formulario en la cara, diciendo, firme acá, Jane Eyre, firme acá. "Deje de gritar, señorita, o va a acabar detenida." Y Bertha era dignidad, calidad. ¿Ya tú sabes? "No soy ningún pájaro y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con voluntad propia", dice en una voz que ha llegado de los milenios. Ey, por un minuto pensé que estaba soñando. Pero momento, así de rápido como ella aparece, ella desaparece. Arrastrada por el piso, pateando, gritando. Y al instante se fue formando una larga fila, como una pregunta enorme por la Terminal 4. Y toda la gente decía lo mismo. Un desastre, cómo tratan a esa mujer. Pobre Titi. ¿Quién era? ¿Quién era Jane Eyre? ¿Quién era Bertha? Y la gente del mostrador decía una y otra vez, no tenemos la libertad de confirmar nada, que no tenemos la libertad. ¿Ya tú sabes? Y a mí me están acusando ellos de paranoia. Titi. The imaginary road. The road that was in your head has already found you walking. When you looked up ahead, it was your footsteps waiting. Then you heard the song of the road, under the dirt and the dust, heard the song of the Delta Blue, and found a song you already knew. There are roads there in the beginning, roads that take us to the end, roads we can't help loving, the dips, turns, and bends. There's something about you now, small figure walking the track, growing into the distance, avoiding the dips and the cracks, trying not to look back. The road that was in your head,
The road that was in your head is already up ahead. The road that was your friend will be waiting in the end. It will hold out a helping hand as you draw your line in the sand. El camino imaginario. El camino que tenías en mente ya te supo encontrar caminando. Cuando miraste que había al frente, te estaban esperando tus pasos. Y oíste la canción del camino, bajo el polvo y la tierra. Oíste el blues que cantaba el delta y encontraste una canción que sabías. Tenemos caminos desde el principio, caminos que nos llevan al final, caminos que no podemos no amar, con sus cuestas, curvas y giros. Algo te anda dando vueltas ahora, pequeña silueta de la senda, que hacia lo desconocido crece, que evita las cuestas y las grietas, intentando no mirar lo que deja. El camino que tenías en mente, el camino que tenías en mente ya está allá, al frente. El camino que te acompañaba te esperará donde todo acaba. Te dará la mano que necesites cuando traces en la arena tu límite. Y ahora vamos a leer el último, que se llama Una promesa longa, es el que le da título a este evento del día de hoy. Y es el único al que le voy a dar como una pequeña introducción. Ya se habrán dado cuenta de que es longa y no larga, entonces es donde pasan cosas raras. Pero hay varias cosas interesantes de este poema. Este poema es como una, ya lo van a escuchar, es como una canción. Ella, en palabras de Jackie Kay, es una canción de amor. Ella la escribió en Scots, que es su dialecto materno, o sea, es el dialecto más cercano a ella y con el que dice las palabras de amor. Y tiene la particularidad de que está escrito en segunda persona y si bien la primera persona sabemos que es una mujer, la segunda persona... No, al revés. Si bien sabemos que la segunda persona es una mujer, no sabemos el género de la primera persona. Y yo se lo sugerí a Inés como título para el evento porque, nada, me gusta ver el tema de la traducción queer como una promesa larga, o sea, algo que todavía no tiene tanta visibilidad, pero que esperemos que en algún momento empiece a ser como parte de las currículas y etcétera. Bueno, eso creo. Vamos. A lang promise. Whether the weather be dreich or fair, my love, if good times greet us, or we hide to face the worst, a hint and a fore, which will happen to us. Blind in the present, eyes open to the furore. Unkempt or bejink, suddenly pure or poorly. Peely-wally or in fine feckle, belled or frosty. Calm as a ghoul or in a fiery fairy. In dark December or in springy spring weather, doon by the barrows, on the Champs-Élysées, at midnight, first licht, whether the moon be ruined or crescent, and your assumed mind or absent, I'll tack your trusty horn and lead you over the hall, hame, my darling. I'll carry my linton and dare defend ye again ony foe, and whilst there is breath in me, I'll blow it into ye. For ye are my true love, the bonny face I see. Next I fall into slumber, it's ye swimming up, in all your goodness and blitheness, your passion. You'll be mine new until the end of time, my bonny lassie. I'll tack the full good of ye, and gie it back to ye. A first kiss, a lang promise, time's golden ring. Una promesa longa. Ya cuando llegue o si sale el sol, mi amor, en buenos tiempos o cuando venga lo peor,
haciendo frente a lo que haya que enfrentar, sin mirar al presente, ojo abierto al fulguro, con harapo pimpantes, en carencias o enclenques, débiles o fuertes, sin pelo o peleando, con calma de fantasma o frío fatal, en el duro diciembre o la prima primavera, allá abajo en los túmulos o en los campos elíseos, a la noche, en la primera luz, ya la luna, terrehonda o creciente, y si está usted en sus cabales o está ausente, vi agarrar su mano confiada y guiarla en complicar hasta la querencia querida. Voy a tener el farol de nabo y te voy a defender con coraje, y ya yo tenga aliento se lo voy a dar a usted. Usted es mi amor verdadero, la lindura que veo. De noche cuando igual duerme, es usted que me aparece, con toda su bondad y jovialidad, su pasión. Y será usted mía, Aura, hasta el final, mi muchachita linda, me dará toda su bondad. Y yo a usted la mía, se la voy a devolver. Nuestro beso primero, una promesa longa, el anillo del tiempo. Bueno, después me hacen, acuérdense las preguntas que tengan, ¿sí? O sea, ustedes están acá para incomodarnos. Tienen que preguntar cosas después. Bueno, si les parece, vamos a ver el video, que te parece bien, que armaste, que es muy lindo, ahí lo comparto y después les cedo la palabra ya directo a Rob. Hace 9 meses que vivo con los poemas de Osvaldo. Mientras voy andando por las calles de una ciudad costera en el este de Inglaterra, empiezo a acordar el vídeo del grupo Masifa. Y me viene la frase. Gracias, Osvaldo, por dejarme entrar en tus libros. Parece que estoy hablando, ¿verdad? Es que me olvidé el self-stick hoy. La traducción también es una forma de improvisación. Mierda, esta canción es tan emotiva. Qué perrito más mono. Es un poco más lejos de lo que me imaginaba. Estoy seguro de que ya estoy llegando a la playa. ¿Para cuándo llegué? Tendremos el poema. Le pedí a mi amigo Alex que me lo grabara en castellano. La traducción es navegar las calles y las veredas que otra persona diseñó, pero son míos los pasos que ustedes ven acá. Sin embargo, sigo a Osvaldo tan fielmente como puedo. Así que van a oír la voz de Alex leyendo las palabras de Osvaldo. Y los subtítulos serán mi versión traducida. Una de las múltiples versiones posibles. Bueno, déjenme contestar un minuto. Hay mucho tránsito. Como somos los traductores quienes llevamos en la mano la cámara, estamos constantemente tomando decisiones. Y el poder que tenemos es considerable. Pero como somos quienes llevamos en la mano la cámara, los traductores somos muy a menudo invisibles.
pero de vez en cuando doblamos en una esquina y se nos ve, y luego desaparecemos de nuevo. Sigue. 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 Parece un proceso lineal, ¿verdad? Pero en realidad es una cosa bastante iterativa. Andas con pasos largos y con confianza a través del texto y de repente ralentizas, reflexionas. Estoy atascado. Retrocedes y sigues en adelante. Cuidado con el escalofrío. Bueno, ya estamos. El poema nos espera. Esto no puede seguir así. ¿Cómo puedo yo, estando ahí ese chico, terso y brillante como una espada, seguir estudiando las disquisiciones que cierto poeta famoso hace sobre el verso libre, aunque sea tan maravillosa su teoría, y esté, como siempre, el secreto del mar, empujando día y noche nuestras palabras desde el oscuro con esa persistencia terca, luminosa, que no se rinde y todo lo contrario, se eleva una vez más como si no quedara otra cosa que hacer frente al paso del tiempo. Y si además me mira una, 2 veces, inclina un poco la cabeza, entreabre apenas los labios y me susurra algo que yo no comprendo, pero va a dar directo como un dardo un rayo contra mi corazón. Y no conforme con esto, se acerca y me pide fuego. Él, a mí. Y enseguida se sienta a mi mesa y dispara una sonrisa sin antecedentes, y arrastrando un poco la voz, como corresponde a esa hora y a un muchacho de su edad, 24 años, me dice a quemarropa, el muy canalla, que se llama Danilo. Danilo, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se hace para seguir con todos los buenos y bellos propósitos que me hice y decididamente no cumplo y postergo cada noche a lo largo de todos estos años, si además es verano y la cerveza corre como un ciclista por la carretera que une ciudades y pueblos remotos como Brooklyn o Manhattan? Me dijo que venía de Manhattan y yo me siento adentro de un poema, mal traducido pero hermoso, hermoso, al igual que sus ojos negros y relampagueantes que me empujan a través de las calles bajo el mismo, nunca se cansará de ser el mismo, rumor de las estrellas, buscando un sitio en donde pernoctar. Bueno, así me lo decía él, y así se los repito. Brother, me decía cada 4 palabras, brother, ¿se dan cuenta? Es el colmo. Despertate, me dije, de ninguna manera esto puede seguir así. Pero el poema se había convertido de pronto en una película muy mala y, por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, deliciosa, horriblemente deliciosa, me dije. Se lo dije a Danilo. Y preferí cerrar los ojos y respirar profundo el aire tibio que me ofrecían, ahora sí, tiernamente, sus labios. Solo eso, y dormirme después a su lado, desnudo, con la dulce agonía de quien espera el alba en Manhattan. Adelante. Bueno, Inés no me dijo que tendría que decir mucho y bueno, no voy a decir tanto como Paula porque no quiero compararme con Ginger Rogers, pero es hacer todo hacia atrás y en tacones. Estoy muy emocionado. Llegué aquí hace 5 días y es como un sueño. Conocer también a Osvaldo
Gracias a Inés y a todas las personas de la universidad que han organizado el evento. Yo empecé a traducir solamente hace año y medio, 2 años. Siempre me ha gustado la poesía y siempre me ha encantado la cultura latina. Pero durante la pandemia quería cambiar un poco lo que hacía y empecé a traducir cosas. Y después había la oportunidad de la residencia y, como explicó Paula, recibimos un poco de formación y unas recomendaciones de poetas argentinos queer. Y creo que dentro de 1 o 2 semanas sabía que iba a traducir a Osvaldo. Sí, y tampoco sabíamos cuántos poemas íbamos a traducir. Yo hice 22 o 24 al final. Y escogí estos poemas porque, sí, como el título del vídeo, me siento una cierta afinidad con lo que escribe Osvaldo. Y también me encantó la voz en los poemas y pensaba que sería un honor intentar hacer unas versiones en inglés. Sí, creo que ya está y leemos los poemas. Sí. Vale. Estos poemas, los que tradujo John, pertenecen a un poema que se llama Los poemas de amor que el Coyote le escribió al Correcaminos y eligió 4 fragmentos, 4 poemitas breves. 4. Sueño mucho con el Correcaminos y en las mañanas es el pip pip del despertador el que me recuerda, con los ojos hinchados y el cuerpo estremecido por la caída interminable en el abismo, recupero mi nombre de cazador. Solo pido que me dé la oportunidad de que le hable, que me deje explicarle la fuerza de este amor, un instante tan solo para mí, y que al decir pip pip sienta que no es una burla. Mañana cumpliré muchos años. Mi único deseo es despertar y ser el correcaminos. Quiero mirarme como él me ve. Podría haber buscado perdón, ese no es otro. Mi amigo, el Pablo, me llamó por teléfono. Ya sabe algo de mi oscura obsesión y me desaprueba. Me trajo un álbum de bellas coyotes desnudas que yo miré por cortesía, fingiendo atención. Él se quedó más tranquilo y yo jugué a ocultar esta extraña fascinación y caída por lo imposible. Coyote's Love Poems for Roadrunner. 4. I dream of Roadrunner all the time, and in the mornings it's the beep beep of the alarm clock that reminds me of him. With my bulging eyes and body braced for the endless descent into the void, I reclaim my name, Hunter. 5. All I ask is for the chance to speak to him, for him to let me explain how strong this love is. Just one moment for me, and when he says beep beep, to feel he's not mocking me. 6. Tomorrow's a big birthday for me. My only wish is to wake up to find I'm the Roadrunner. I want to see me like he does. 9. My friend Pablo phoned me up. He already knows about my dark obsession and he disapproves. He brought me a photo album of beautiful naked coyotes, which I leafed through politely, feigning interest. It made him feel better,
and let me practice hiding this strange fascination, this descent into the impossible. Antes yo me llamaba de otro modo. Antes yo me llamaba de otro modo, hasta que al fin te conocí y me llamaste por mi nombre verdadero. Entonces me di vuelta, como si hubieras corrido con tu voz un velo, una piedra invisible e insoportable, detrás de la cual seguía mi propia vía y apenas si podía darme cuenta. Ese fue, estoy seguro, mi único y deslumbrante bautismo de fuego, y no hubo nadie a nuestro alrededor. Lo recuerdo perfectamente. Recién salido de la ducha, abriste los ojos y me miraste como quien encuentra un jeroglífico detrás de una pared y me dijiste: desde ahora voy a llamarte así, Leo. Leo, me dijiste, como si Dios, que es tan comprensivo algunas veces, te hubiera susurrado al oído mi nombre verdadero, ese que nadie, ni siquiera yo mismo, podía llegar a conocer. Y al hacerlo, te hubiera dicho sencillamente: Rafita, haceme caso, llámalo así, Leo, no como Leopardi, sino como Leonardo DiCaprio. Si no te rías, a ese nombre tan bello y tan absurdo obedece directamente su corazón. Before, I was called something different. Before, I was called something different until finally I met you and you called me by my real name. Then I turned, as if your voice had cast away a veil, an invisible stone, unbearable, behind which continued my actual life, which I'd hardly been aware of. That was, I'm certain, my one dazzling baptism by fire, and there was nobody around but us. I remember it perfectly. Fresh from the shower, you opened your eyes and looked at me, like someone finding a hieroglyph behind a wall, and you told me, from now on, I'm going to call you Leo. Leo, you told me, as if God, who can be so understanding sometimes, had whispered my real name in your ear, the one that no one, not even I, had managed to find. And in so doing, he'd simply said to you, Rafita, listen up, call him Leo. But not like Leopardi, more like Leonardo DiCaprio. Yeah, stop laughing. That's the name, so lovely and absurd that his heart directly answers to. El viejo bobo se acuerda de sus comienzos. En una cocina de ladrillos, sin revocar, sobre la mesa limpia, yo escribía mis versos. Hiciera frío o calor, lloviera cántaros o no lloviera nunca. Allí estaba, bajo una ventanita donde la luz, en vez de entrar, salía. Viajaba de un país a otro, de un cuerpo a otro. Apenas 15 años y ya no había forma de detenerme. Escribía sin ocupar toda la hoja, alegre y triste, viendo pasar la noche y el día sobre un espejo. Aún puedo verme. Mamá se acerca y me dice que salga al patio. El día está tan lindo. Yo le digo que más tarde, que después, y me vuelvo enseguida sobre las palabras. En una cocinita de ladrillo sin revocar y techo de cartón. Hacía un agujero en la pared. Por fuera parecía un prisionero vietnamita, pero por dentro las cosas eran diferentes. Andá a encontrarme si podés. Sobre la mesa está el libro de versos que escribí en esa cocinita, con mi mamá en el patio barriendo las hojas, año tras año, más solo que ninguno, o para no quedarme solo, vaya uno a saber.
dicen que ahí estoy yo. It's okay. The old fool looks back on his origins. In a small kitchen with unfinished walls, at a clean table, I'd write my poetry. Whether it was hot or cold, pouring down or not raining at all, there I sat beneath a small window where the light went out rather than in. I travelled from one country to another, from one body to another. Only just 15, and already there was no stopping me. I'd write and write, not filling the whole page, happy and sad, watching day and night pass by in a mirror. I can still see myself. Mom comes over and tells me to go out in the yard, it's such a nice day. And I tell her, later on, in a minute. And I go straight back to my words. In the small kitchen with unfinished walls and a flimsy ceiling, I'd make a hole in the wall. From outside, I looked like a prisoner in Vietnam, but inside things were different. Go and find me if you can. On the table, the book of poetry I wrote in that little kitchen, my mom in the yard sweeping up leaves. Year after year, lonelier than anyone, or trying not to feel alone, I'm not really sure. They say that's where you'll find me. No sé ustedes, pero yo escuché como la misma música, como el mismo ritmo, ¿no? Está buenísimo. Sentí como esa cadencia en la traducción. O estoy sugestionado, no sé. Flash. Que llegue un día, un simple muchacho que me quiera. No pido más que eso, ni mares, ni estrellas, ni abismos, ni fortunas, solo su sonrisa de rufián esperándome en el café de la esquina. Sé bien que tanta literatura no me ayuda, que vivo en un mar de engaños, que estoy más cerca de la luna que de sus ojos. Pero Señor, sé bueno conmigo, que un día al darme vuelta sobre la cama me tope con su cuello o con el dedo gordo de su pie, el más solitario de todos. No pido la fantasía de un chico eterno, no, ya no. Apenas el relámpago de su voz diciéndome, no sé, cualquier pavada por teléfono. Some fucked up notion. How I long for the day when a simple boy might love me, not asking for more, no seas, no stars, crevasses or treasure. A scallywag smile surprising me at the corner cafe. I'm quite aware, thanks, that too much literature's ruined me. I live in a swirling sea of illusions. I'm closer to the moon than I am to his eyes. But, dear Lord, have mercy on me. Could I just roll over in bed one day and bump up against his neck, or even a big toe, the loneliest toe of all? Not asking for some fantasy forever boy, no, my choice. Just the boom crash flash of his voice, you know, chatting any old shit on the phone. John, yo escribí anoche después de que nos mandamos unos mensajes. Creo que era la segunda vez que nos mandamos un mensaje, no me acuerdo. A diferencia de Paula, con él no hablamos en toda la traducción. Él me dijo que era muy tímido. Y vos le dijiste, pero hablar con Osvaldo no está muerto, no están seguro de eso. Y la experiencia de ser traducido y de traducir me gustó comentarlo con ustedes, compartirlo con ustedes de alguna manera. Y escribí un pequeño textito. A los 11, 12 años, yo tenía un amigo del que estaba perdidamente enamorado y si mal no recuerdo, él también de mí.
Se llamaba Raulito y Lemos y fue mi compañero de escuela durante toda mi infancia y un poco más. Desde luego, era un amor secreto incluso para nosotros, que no sabíamos nada del amor o de la vida, si es que alguien puede saber algo de eso alguna vez. Ni siquiera el nombre sabíamos de esa cosa que nos traspasaba como un rayo, iluminándonos. Mucho tiempo después, ya de grande, en mi tercer o cuarto libro, pude escribir un poema con su nombre y fue hermoso y liberador. Pude por fin traducir esa experiencia de amor en palabras y al mismo tiempo crear otra, la experiencia de su escritura que se parece a la vida pero que no es la vida. Ahora estoy escribiendo un libro de poemas que lleva por título su nombre, su antiguo y hermoso nombre, como si al no haberlo nombrado entonces no pudiera dejar de nombrarlo ahora. El libro se llama Raulito Lemos y otros poemas, como si Raulito no solamente fuera mi amigo preferido, sino un poema, el poema más hermoso de todos, el poema que, como pude, escribí, no con palabras, sino con mi cuerpo, y al que cada tanto recuerdo y recito para mí, leo y recito una y otra vez. O sea que, solo después de mucho tiempo, pude traducir en palabras una experiencia intraducible, de la cual el fracaso momentáneo, del que no puedo escaparme ni arrepentirme, no me atormenta ni me atormentó, y mucho menos me impide que lo vuelva a intentar. Todo esto se los cuento ahora para referirles mi humilde experiencia de traductor, que no fue de una lengua a otra, sino de un cuerpo a otro, de un deseo a otro deseo, que va y vuelve y que, por suerte, nunca termina de consumarse. Hablo de mi experiencia como autor de algunos poemas, pero también como lector, ya que si Raulito Lemos era en sí mismo, al menos para mí, un poema insustituible y perfecto, su cuerpo fue el primer poema que al tocar leí, sigo tocando y acariciando cada vez que leo su nombre o lo escribo. Como verán, se trata de una experiencia mágica, nada sencilla, pero también de mucho trabajo, con las palabras y con el cuerpo, los sucesivos y misteriosos cuerpos que vengo habitando desde entonces y que todavía me habitan. Hace un año más o menos recibí un mensaje de un tal John en mi celular, diciéndome que estaba interesado en traducir unos poemas míos al inglés y pidiéndome algo así como mi autorización. Me dio también otros detalles de la residencia y del proyecto que no entendí del todo, y enseguida olvidé. Vivo en mi mundo extraño como un dormido, dijo alguna vez el poeta, el extraordinario poeta Ricardo Molinari. Bueno, algo de eso me estaba pasando a mí ese día, así que le agradecí por interesarse y pasé o volví a mis cosas. Recién anoche, solo en mi casa y preparando los poemas para leer hoy aquí, en la presentación de las traducciones, me di cuenta de que lo que en su momento me pareció extraño, casi como un sueño, estaba sucediendo en la realidad, que dormido y todo, me habían traducido un puñado de poemas al inglés. Desde mi primer libro, Los poemas del Coyote, que el Coyote le escribió al Correcamino, hasta otros, más recientes, que alguien llamado John Herring, ¿habían dicho? Había estado un largo año trabajando pacientemente en la traducción, creando algo así como un cuerpo posible, un cuerpo hecho de palabras entre una lengua y otra, su inglés, del que casi nada sé, y esa lengua a medias materna, a medias extranjera en la que escribo para escaparme del mundo y, si los hados están a mi favor, para volver a él convertido en otro. O sea, está el lenguaje de la experiencia
que es algo así como la traducción de un momento que sentimos sagrado de alguna forma, está la escritura de esa experiencia, que es otra experiencia sagrada en sí misma, y está la traducción de una lengua a otra lengua, que, si no me equivoco, es una experiencia de amor donde un cuerpo ofrece su cuerpo para crear otro, carnal y sonoro, a media real y a media fantasma, como lo es todo cuerpo que se precie por otra parte. Y está la experiencia de lo queer, no menos importante, y de la que también me gustaría decir algo. Lo queer, que es, o al menos así me gusta pensarlo, otra manera de leer y de escribir poesía, y que es algo así como otra manera de estar en el mundo. Habría, por ejemplo, una manera Carver, poeta al que admiro profundamente, y una manera Cavafis o Luis Cernuda. Que los poetas, en general, fuera del círculo de especialistas, apenas si leen o simplemente ignoran. En fin, dicho esto, solo tengo palabras de gratitud para todos los que hicieron posible este proyecto, como Paula Galíndez, por ejemplo, prestigiosa traductora, o Inés Kepler, y mucha gente que, como dijo Inés, trabajó sin que, bueno, yo no los conozco al menos, pero sobre todo a John Henry. Me gustaría agradecerle por ese ejercicio de alteridad y de amor, sin el cual ese minucioso trabajo que desarticula una lengua para transportarla en otra no sería posible. Como dije antes, no sé leer ni hablar en inglés, así que no puedo decir nada concreto en relación a estas versiones, como tampoco puedo decir nada significativo en torno a mis poemas. No importa. Si el que escribe es otro, ese otro se llama John ahora, y es, sin lugar a dudas, mi aliado, pero también mi amigo. En todo caso, no hay una versión original, y todo es una copia de otra copia. Y si alguien escribe un poema, en realidad no lo está escribiendo él particularmente, sino la lengua en la que se escribe y la tradición. Y en este sentido, los traductores de poesía, si no me equivoco, amplían y modifican las posibilidades de una lengua. No importa cómo se llame, realismo sucio, poesía queer, rehabilito lemos, o como ustedes, a cada uno de ustedes prefieran llamarlo. Ojalá este proyecto no se detenga acá y otros poetas de mi país, que los hay muchos y muy buenos, participen de esta aventura poco frecuente y en más de un sentido necesaria. Muchas gracias. Muy lindo. Para cerrar, quiero agradecer a Jaime Mesa, que trabajó conmigo, diseñó los flyers, trabajó conmigo en toda la organización. La verdad que gracias. A Luz Orne también, la directora del doctorado, que también nos cedió el espacio y se dio también la realización de esta residencia en el marco del doctorado que ella dirige. Y a Edgardo Vieleque, que no está acá, pero también colaboró un montón en la organización de este evento. Otra vez al PTC, muchas gracias también por confiar en mí y en nosotros para hacer este evento y toda esta residencia. Alejandra Rogante de la ATI y otra vez a Laura, que me ayudó un montón. Por ahí hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer en relación al proceso, al proceso de trabajo o en relación a la traducción de poesía queer. No sé, si por ahí tienen alguna pregunta, está bueno tener a John, a Paula y a Osvaldo acá como para... Yo le quería hacer una pregunta a Paula. Sí. Sobre el último poema, Sí. Una promesa longa. Sí. Si pudieras contar un poquito, que se veían muchas cosas que pasaban, desde el longa hasta otras. Entonces, bueno,
¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Qué te pasó? ¿Qué sé yo? Bueno, como dije antes, una de las principales dificultades de traducción del poema fue que estaba escrito en dialecto escocés. Entonces, ya que estamos hablando de poesía queer, había que enrarecer de alguna manera el lenguaje en castellano para mostrar eso, que había como una diferente variante de escritura en castellano. Como dije, tuve la suerte de poder hablar con Jackie Kay, porque había muchas posibilidades de cómo hacer esto, ¿no? Y charlando con ella me dijo que, pensamos entre las dos una idea de hacer una especie de castellano que no fuera específico de ningún lugar en particular. No sé si notaron que, por ejemplo, en el de Jane Eyre se notaba que era centroamericano. En este caso no es de ningún lugar particular, pero que sí tuviera algunas marcas de la oralidad de lugares rurales. Entonces, bueno, hubo toda una búsqueda larguísima. O sea, me hice un diccionario, me hice un glosario de términos gauchescos, por ejemplo, como base de datos que yo tenía de literatura más bien rural. Y después la cuestión del género, también lo charlé con ella. Yo noté que no había marca de género en el yo poético, pero le pregunté a ella si había sido a propósito y ella me dijo que sí. Si ella me hubiera dicho que no sé qué pasaba ahí. Pero bueno, y me dijo, bueno, no pasa nada, si tenés que elegir que sea una mujer. Y yo dije, no voy a elegir. Si no tiene marca de género en inglés, no tiene por qué tenerla en castellano. A ver, no me voy a poner a dar una clase de traducción acá porque tampoco es la idea. Hubo un montón de estrategias de traducción para lograr eso. Traté de usar sustantivos epicenos, adjetivos invariables, hice transposiciones, etc. El detalle, si quieren, después lo hablamos con Vino. Pero detrás de todo eso, además de toda la teoría que yo pueda decir acá, sigue siendo un poema. Entonces, a veces, como en el proceso de traducción de algo que requiere tanto bagaje teórico, se pierde un poco lo poético, y para mí el desafío más grande fue el proceso de después alejarme de lo que había escrito y tratar de leerlo y tratar de pasarlo por el cuerpo de alguna manera y que siguiera siendo una canción de amor o algo así. Ella siempre habla de canciones con respecto a su poesía. Para ella lo musical es súper importante. Ella me dijo que sus influencias, las influencias que tiene en su literatura, no son nada más de la literatura, sino también de la música. O sea, diría que ella dijo que la mitad de sus influencias son músicos y músicas y músicas, así que era algo que había que tratar de mantener, supongo. Pero sí, fue difícil, pero para mí lo más difícil siempre es, después de toda la parte más teórica y más de la cabeza, salirse un poco de eso y tratar de volver al poema y a qué es lo que pasa con el poema y a ver si puedo lograr que pase algo de lo que pasa con eso en el resultado final. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Para John, así como quizá la marca de género fue o tuvo cierta trascendencia en la traducción del inglés al español, ¿cuál dirías que fue como la gran problemática o la gran cuestión de la traducción del español al inglés, en tu experiencia al menos? I feel really on the spot. Sí, si alguien tiene otra pregunta, lo voy pensando. Es una buena pregunta. Sí, ok.
y los míos. Él sabe mis dificultades, yo sé las de él. Sí, había algunas cosas que, conociendo bastante bien la cultura de España, pero nunca había estado aquí antes, hasta el viernes pasado. Y en el viaje del aeropuerto vimos unas casas con grey bricks, como ladrillos, sí. Con ladrillos sin revocar, paredes con ladrillos sin revocar, así como Y el poema de... Creo que sí, es una frase de mis 3 o 4 años viviendo en España que nunca había encontrado. Y al primero los traduje como exposed brick walls, que como ladrillos esposados. Pues sí, la vista. Pero en Inglaterra eso tiene otro sentido, y bueno, que hay gente cheta que está muy orgullosa de tener así los ladrillos a la vista, y entonces sí, tenía que pensar un poco en cómo convertir la misma matiz al inglés. Sí. En tanto a gramática y cosas así, la cosa de que hablaba Paula, de la ambigüedad que pierdes, bueno, en inglés ganas ambigüedad un poco, sin los géneros. Y no quiero decir que era fácil traducir tus palabras, pero sí, fue una cosa fluida, y que sí, no sé qué más que decir. Como la caminata al mar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Para Paula, ¿cuánto conocías el dialecto escocés antes de empezar a traducir? Poco. Había leído Trainspotting, que es básicamente, tiene partes en Scots, pero el tema, bueno, mirá lo que haces. Trainspotting, la cuestión de traducción de Trainspotting es totalmente diferente a lo que pasaba con Jackie Kay, porque se usa de maneras diferentes. Si no me equivoco, el dialecto escocés de Trainspotting se traduce como a un español más vulgar o muy, muy, muy coloquial, porque hay más bien problemáticas de clase en la novela, que no es lo que sucede en los poemas de Jackie Kay. Acá se trata de retomar un poco la voz de su padre. Una cosa que no conté de Jackie Kay es que ella, además de todo, es adoptada. Es lo queer, lo más queer de lo queer de lo queer. Sus padres biológicos su papá es nigeriano, su mamá es escocesa. Entonces, ella cuando trata de traer eso, no trata de hacer una diferenciación específica de clase ni nada por el estilo. Entonces, la única estrategia que conocía, que era la de Trainspotting, no la pude usar. Y en cuanto al lenguaje en sí de escocés, me puse a estudiar. También hubo algunas cuestiones de palabras que parecían ser en inglés estándar, común, y resultó que tenían un significado diferente en escocés, como la palabra messages, que en inglés estándar quiere decir mensajes, y en escocés quiere decir las compras, salir a hacer las compras, por ejemplo. O sea, son cuestiones de no sé, de cómo habla la gente en Escocia, que yo me fui enterando sobre la marcha y con ayuda de John, que está más cerca por lo menos. Y otras partes con la ayuda de Jackie Kay, algunas cosas que ni John ni yo terminábamos de entender y que ella misma me ayudó. Pero sí, me tuve que poner a estudiar. Porque no conocía tanto. El escocés es una suerte que el escocés es más o menos entendible
si entendés algunas cuestiones de pronunciación. El escocés tiene muchas cosas del alemán también. Yo sé hablar alemán, entonces eso ayudaba a que pudiera leer cómo se pronunciaban las palabras y ahí más o menos deducía qué querían decir. Si hubiera sido en gaélico, que es otro de los lenguajes que se habla en Escocia, ya habría sido un problema más grande porque de gaélico no entiendo una palabra. Pero bueno, por suerte era dialecto escocés. Una pregunta y yo me pongo a hablar como 30 minutos, perdón. ¿Algo más? ¿Y ustedes quieren decir algo o hay alguna, no sé, alguna reflexión final que tengan ganas de...? ¿Qué son? Siento que hablo mucho. Bueno, quería agradecerte a vos, Osvaldo, por lo que acabas de leer, que me pareció precioso. Yo pienso mucho en la traducción, no solo como mi oficio de llevar algo de una lengua a otra, sino también en la traducción de la experiencia. Yo también escribo y siempre pensé mi escritura como traducciones de mi experiencia, entonces la traducción de poesía es agregar otra capa más. Es la traducción de la experiencia de otra persona que yo tengo que de alguna manera pasar por mí, transformar en una experiencia propia, como hacemos cuando leemos poesía, y después lograr traducirlo. A eso me refería cuando vos hiciste la pregunta, como la parte final después de todo lo teórico y qué sé yo, de pasarlo por el cuerpo, de alguna manera vivir esa experiencia para poder escribirla. Y yo, cuando hicimos los seminarios, con una de las personas que dio el seminario, Mary Jean Chan, nos habló de su concepción de la poesía queer. Ella tiene ascendencia china, ¿no? Es desde China. Y hablaba de que para ella lo queer no se limita a las cuestiones de género, sino es todo lo que de alguna manera no está en una posición de jerarquía. Entonces, y también de las cosas que están enrarecidas. Entonces, me acuerdo que cuando terminó el seminario yo le pregunté, pero entonces, ¿no es que toda la poesía de alguna manera es queer? Y sí, esa es una de las formas que podemos pensar lo queer, obviamente. El tema es que después hay otras capas de quien escribe, quien traduce. Bueno, nada, muchas cosas para pensar. Como verán, creo que hablo en nombre de los dos cuando digo que nos vamos con más preguntas que respuestas, y creo que era la idea. Y ustedes que vinieron y escuchan se vayan de acá con preguntas. Bueno, eso. Como lector de poesía, sobre todo, yo estoy infinitamente agradecido al trabajo de los traductores y no creo para nada en la pureza del original, que existe, pero sería imposible leer todas las lenguas y conocer a todos los poetas en su original, y nos perderíamos casi toda la gran poesía que se ha escrito, ¿no? Entonces hay algo ahí en la traducción que me gusta. Algunos llaman que algo se pierde, que es verdad, pero también algo se gana, porque construyen una lengua que no existe, como una lengua intermedia, digamos, entre una y otra, que enriquece la lengua. Es decir, la escritura de poesía en nuestra lengua fue enriquecida por las traducciones que leímos, no empobrecida, ¿entienden? Me acuerdo de un poeta como Oden, que él dice que el gran poeta que lo influenció fue Cavafis traducido al inglés. Una gran paradoja. Es decir, entonces, ¿qué es? ¿Por qué, digamos, defender esa
originalidad o esa pureza cuando nada lo es. Exactamente. Y la poesía en realidad se nutre de esas múltiples lecturas y de esas múltiples traducciones. Pienso en otro poeta, Morabito, por ejemplo, que nace en Italia, su lengua materna es el italiano, se muda a Francia, de adolescente va a vivir a México y adopta como lengua el castellano. Escribe en un raro castellano, es verdad, pero él dice, ¿en qué lengua hablo? ¿En qué lengua vivo? En castellano, por lo tanto voy a escribir en esa lengua. Y las traducciones, finalmente, lo que me permiten es enriquecer esa lengua, y es una gran prueba de eso su propia poesía. Es decir, soy de los que están absolutamente a favor en esa cosa queer que desvirtúa y transforma la lengua entre un poema a otro. Y la pureza sería todo lo contrario. Es como hablar de una naturaleza, digamos. Sí, como reflexión final, estaba pensando en la cosa que ustedes dijeron los dos del cuerpo, de sentir algo en el cuerpo, que como recién comienzo a estudiar la teoría de traducción, me siento a veces casi culpable si no puedo sistematizar o explicar o teorizar sobre lo que estoy haciendo. Pero sí, haciendo este proyecto, sí, muchas veces me salieron cosas que no podía explicar, y sé que en un examen en la universidad esto no valdría, ¿no? Pero y sí, a veces, perdón, a veces, sí, tengo la impresión de haber creado algo y sin saber exactamente por qué. Y quizás esto también fue un poco de lo queer. Pero también pensando en los lectores y los escritores, creo que aprendí que la traducción puede ser la lectura más cerca, close reading. Sí, que puedes hacer. Y por eso yo tenía la impresión de conocerle a Osvaldo muy bien antes de hoy. Es el primer día que nos conocimos. Y también lo de escribir, que sí, que toda adaptación es traducción. Y cuando construía las versiones para hoy, pensaba bastante en como la doble voz, que existe la voz de Osvaldo y también un poco la mía, como salió en el vídeo, que esta invisibilidad que entra y sale, y dónde está la posición del traductor también. Bueno, ¿querés leer uno? Dale. Un anticipo. Sí, voy a leerles el libro que les anunció, que se va a llamar así, Raulito Lemos y otros poemas. Espero que Raulito Lemos no me denuncie. Todo es posible, pero igual es una ficción, es una creación. Todo. Hablando de eso, no me acuerdo de traducción, ficción, representación, transformación. Es eso, me parece, la escritura, la traducción, y es huir un poco de la idea de verdad, de que hay algo absoluto sobre la que se fundan todas las cosas, sino que hay muchas miradas, versiones. Por eso me gusta pensar en John como un aliado, un amante lejano, digamos, que de algún modo encarna estos sentimientos y estas emociones y las comparte y las transforma en otra lengua, y después otro las transformará, sus lectores la convertirán en otra cosa, y eso me parece que es lo más enriquecedor que le puede pasar a un texto, más que quedarse en su casa original, digamos, defendiendo su verdad absoluta. Mejor que lo traicionen, que lo transformen, que lo deseen, que lo pierdan, que lo transfiguren, que lo olviden, que lo deseen, a que se quede en una caja cerrada.
Así que muchas gracias. Tus versiones fueron preciosas, me encantaron y me dieron muchas ganas de leer a la poeta y te lo agradezco, de verdad, porque no la conocía. Leo un solo poema que habla justamente de eso, de toda la infancia nos escondimos, toda la infancia nos escondimos juntos. Raulito Lemos, piedra contra piedra, detrás de un árbol, en el auto rotoso de tu papá o en el carro de botellero del mío, de tu cuerpo a mi cuerpo callado, con tu pelo negro, tus ojos negros, la voz entrecortada diciéndome: Cuatrochi, ojitos lindos, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Y yo te hacía acaso y nunca te olvidaba, hiciera frío o calor, en las escuelas tristes, en los hoteles de mala muerte, como un niño afibrado, yo te escribía tu nombre, Raulito y Lemos, hasta sacarle chispas, fosforescencias. Muchas gracias.